compartir y avanzar también en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y que el Señor nos dé sabiduría y también convicción y fortaleza moral para llevar adelante su voluntad. Amén. Que es siempre para nuestro bien. Dios está procurando nuestro bien, nos está salvando. Ya nos salvó y nos está salvando y nos está guiando por este camino de santidad hacia esa consumación final de esa gran salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Hoy les quiero compartir algunas cosas, un tema que si bien lo he tocado, pero medio tangencialmente, que lo vamos a ver hoy y Dios quiera en el siguiente taller. Y no sé muy bien cómo titularlo, lo iba a titular familias disfuncionales, pero no existe ese término, es un término de la psicología y no bíblico. Más bien podemos hablar de familias que no se ajustan con precisión al modelo bíblico que está señalado allí en la Escritura. Por ejemplo, allí en Efesios, ¿sí? Cuando hemos estado hablando, ¿no? de lo que es la familia, lo que es el matrimonio. Ahí en Efesios capítulo 5 el apóstol Pablo hace una descripción muy precisa de lo que es el modelo bíblico para la familia, para el matrimonio, porque el matrimonio, la alianza matrimonial refleja, da a conocer esa alianza, ese pacto fiel de amor de Cristo con su iglesia. Así que el matrimonio es para la gloria de Dios, debe ser para la gloria de Dios. Allí Efesios 5:21 lo repasamos: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas someten a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Y ya en el capítulo 6 arranca hablando también de la familia, ¿sí? Incluyendo los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y extiende aún más a todos los que están sirviendo en la casa, ¿no? A partir del verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas, ¿no? Un pasaje muy extenso donde Pablo enfoca a la familia, ¿sí? Pone su foco, su mirada en la familia y trae esta revelación plena, completa de lo que es el diseño bíblico, el diseño de Dios para la familia. Un esposo que ama a su esposa, una esposa que admira o respeta a su esposo en esos roles de sujeción, ¿sí?
de plenitud y de completarse uno al otro. El rol del marido, el rol de la esposa, el rol de los hijos, cómo debe ser la relación entre los padres y los hijos y los padres, y cómo deben entonces también ser la relación de aquellos que entran a la casa a servir a la familia, y cómo debe ser el trato de el dueño de casa hacia aquel, ¿no?, que entra a su casa a servirla. Y realmente es sorprendente y es realmente perfecto. ¿Sí? Es perfecto. La familia no nace como hoy se está introduciendo esta filosofía, bueno, hace tiempo, ¿no?, pero hoy muy fuertemente, en nuestra generación, muy fuertemente, la idea de que la familia es una construcción social, que nació a partir de necesidades humanas. O sea, que el hombre, como tiene una necesidad social, una necesidad de contención, una necesidad de ser aceptado, de ser amado, de buscar apoyo, de buscar compañía, entonces la familia fue evolucionando junto con el hombre y la sociedad. Y que la familia en realidad no es una institución divina, sino que es una construcción social del hombre. El hombre creó la familia, en definitiva esa es la filosofía, y mucho de lo que se enseña hoy día, que la familia es idea del hombre para satisfacer necesidades del hombre, quitan a Dios del diseño, de la creación, ¿sí?, y del propósito de la familia. Eso es lo que hace el mundo. Y en estas ideas y bajo estas construcciones se introducen también otras ideas. Una de ellas es que nos afecta, aunque tal vez no lo meditemos mucho, pero nos afecta, y es que la familia, por ser una construcción humana, y viendo las consecuencias, y viendo los testimonios, y viendo las historias de la humanidad, y viendo nuestras propias historias, se ha llegado a la conclusión de que la familia es un sistema represivo. Que la familia llega a ser un sistema donde se oprime a las personas, donde se les cortan las alas, se las trauma, se las rompe, de manera que los hijos y la gente que está viviendo, o sea, que se cría en una familia normal, ¿sí?, lo que llamaríamos una familia normal, o lo que era hasta hace un tiempo una familia normal, en realidad la familia los arruina. Y entonces ahí surgen todas las enseñanzas acerca de que, bueno, no hay que ponerle límites a nuestros hijos, sino que hay que dejar que ellos sean, que ellos se desarrollen libremente, no hay que disciplinarlos, no hay que enseñarles, sino que hay que dejar que ellos sean lo que en definitiva vayan descubriendo quiénes son y sean lo que ellos quieren ser. Y así se llegan a muchas ideologías acerca de la autopercepción, que si se autoperciben de una manera, bueno, hay que respetarlos y hay que ayudarlos a que desarrollen esa autopercepción hasta hacerla realidad, y así tenemos entonces en realidad la ruina de la familia. ¿Sí? Dice, nosotros también, la iglesia ha sido influenciada por esas ideas, porque hoy nos cuesta ponerle límite a nuestros hijos. ¿O no? Hoy nos cuesta ponerle límite. Vamos a hacer algunos dibujos hoy. No sé si. ¿Estos que son límites? ¿Sí? Nuestros hijos necesitan límites, porque ellos no saben, no conocen los límites, no saben hasta dónde pueden y no pueden, deben o no deben. Debemos formar en ellos esos principios, esos valores, y que ellos comiencen a reconocer esos límites como buenos, como deseables, como prudentes, como sabios, que están basados por supuesto en la palabra de Dios, y que la familia es ese lugar donde ellos pueden crecer y desarrollarse, pero dentro
de estos límites. Dentro de estos límites hay mucha libertad. Dentro de los límites hay mucha libertad. Y la familia debe procurar que todos los integrantes de la familia nos movamos dentro de estos límites con toda la libertad que nos da la palabra de Dios para amarnos, para respetarnos, para ayudarnos, para desarrollarnos, para crecer, para avanzar, ¿sí? Pero siempre dentro de estos límites, que es lo que hemos estado hablando, o lo he estado compartiendo en prácticamente todos estos talleres. Así que la familia es una institución divina, Dios la instituyó, no es idea del hombre, es idea de Dios. Esto también ya lo vimos. Y Él mismo entonces nos delimita, nos pone, nos enseña cuáles son estos límites dentro de los cuales nosotros podemos gozar su presencia, gozar de su bendición y que toda nuestra familia goce la presencia de Dios, crezca, se desarrolle, experimente la bondad de Dios, experimente el amor, la paciencia, el gozo de Dios, experimente la palabra de Dios dentro, ¿sí?, de estos límites que Él nos ha dado para que funcione la familia. Así que la familia es buena. La familia es buena porque es una creación de Dios y todo lo que Dios ha hecho es bueno. La familia ha sido instituida por Dios. Pero claro, no podemos negar que el pecado ha afectado a la familia. La caída del hombre ha afectado, no solamente afectó nuestra relación con Dios, inmediatamente fuimos destituidos de su gloria, morimos espiritualmente, fuimos separados, apartados de Él. También nos afectó a nosotros porque también rompió la integridad del ser humano. Ya no somos personas justas, dejamos de ser, ya dejamos de saber quiénes éramos. Ya no solamente Dios es quien nos da identidad, y al quedar separados de Él, quedamos sin esa validación de Dios, sin saber quiénes somos, y vivimos vidas vacías, sin sentido y propósito. Y no solamente afectó la relación con Dios y la relación con nosotros mismos, sino con todos nuestros semejantes, ¿sí? Y allí en el jardín de Edén, la primera que pagó esas consecuencias fue Eva, ¿no? Cuando Adán la acusa, ¿no? No, fue ella, la mujer que vos me diste. Y vemos cómo inmediatamente las relaciones familiares son afectadas por el pecado. En el mismo Edén, luego de la caída, las relaciones familiares son profundamente afectadas a causa del pecado humano. Cuando vemos al primer ser humano nacido, ¿quién es el primer ser humano nacido? Caín. Caín fue el primer ser humano nacido, ¿sí? Porque Adán y Eva fueron creados, ¿sí? Pero Caín fue el primer ser humano nacido, y el primer ser humano nacido es un homicida. Llegó a ser el primer homicida, el primer ser humano nacido, el primer hijo, llegó a ser el primer homicida. Y el problema de Caín no era por falta de dinero, no era por falta de buena educación, no era por falta de no conocer límites. El problema de Caín no era un problema social, no era un problema emocional, no era un problema económico, era un problema espiritual. Dice que Caín era de él maligno. Eso también lo habla el Nuevo Testamento, que Caín asesinó a su hermano porque era del maligno, primera de Juan 3:12. Así que evidentemente la caída ha afectado no solamente la relación con Dios, con nosotros y con los demás, sino particularmente esa entidad, esa institución donde crecemos, donde debemos crecer y desarrollarnos, que es la familia. Así que la familia ha sido afectada por el pecado. Todas las relaciones familiares han sido afectadas por el pecado, toda la forma, todo lo que compone la familia, los roles, las funciones, las responsabilidades, la manera como nos relacionamos, todo ha sido afectado. ¿Sí? Todo ha sido afectado, y el consejo bíblico entonces procura, ¿sí?, traer orden en ese caos, en ese desorden. Nos enseña cómo volver a entrar, cómo volver a vivir en esa familia conforme al diseño divino,
cómo glorificar a Dios y cómo nuestros hijos pueden en esa familia bíblicamente instituida y bíblicamente vivida crecer, desarrollarse para ser hombres y mujeres que sirvan al propósito de Dios, que puedan vivir para la gloria de Dios y que la familia en definitiva viva para la familia de Dios, exista para la gloria de Dios. Así que cuando Cristo muere en la cruz, no solamente reconcilia, no solamente restaura nuestra vida espiritual, no solamente nos perdona, nos salva, nos da vida eterna y está restaurando, nos ha dado su espíritu y está haciendo esa obra en nosotros, sino que a partir de esa obra que hace en nosotros empieza a restaurar todas las cosas. Y en este tiempo, porque no va a ser completo hasta que justamente vuelva Cristo, pero en este tiempo también está restaurando la familia. Por eso el consejo bíblico. Si Dios no estuviese interesado en restaurar la familia, Pablo no hubiese dado ningún consejo bíblico. Pedro no hubiese hablado de estas cosas. La Biblia guardaría silencio de estas cosas, pero la Biblia habla mucho de estas cosas porque Dios está también trayendo, junto con el perdón, con la restauración que tenemos en la cruz, también la restauración de ese diseño original, de esa institución divina que es la familia, ¿sí? Para que también sea para su gloria. Pero no podemos evitar ver los problemas que hay, ¿sí? Por eso está el consejo bíblico, por eso necesitamos el consejo bíblico. Ahora, hay cosas que no son familia, ¿sí? Para arrancar un poco, esto fue la introducción. ¿Dónde está mi borrador? Acá está. Hoy vamos a usar. Me lo tenía olvidado el mensajercito hoy lo vamos a usar. Acá pongo que no puede llamarse familia, porque hay muchas relaciones, inclusive algunas que llegan a la iglesia, que recibimos en la iglesia y se presentan como familia, pero que no son familia. No podemos darle esa identidad, ¿sí? Por ejemplo, las relaciones empieza con H. Si llega un hombre casado con un hombre, una mujer casado con una mujer, no les podemos llamar familia, porque no son familia. Bíblicamente no son familia, ¿sí? No hay manera. Y no hay manera de hacerle decir a la Biblia que un hombre casado con un hombre o una mujer casado con una mujer es una familia. No hay manera. Son relaciones pecaminosas. En sí mismas son pecaminosas y todo lo que el resultado de esa relación es pecaminoso, ¿sí? Hay otras relaciones que tampoco son familia. Por ejemplo, las relaciones, no sé si lo estoy escribiendo bien, incestosas. El incesto. Si viene un hombre casado con su hija, no es familia. No importa cómo ellos se identifiquen, no importa que hayan logrado una unión civil no sé dónde, no son familia. Si vienen personas con lazos sanguíneos, directos, ¿sí? Como dice la Escritura, como está marcado ahí en el Antiguo Testamento muy claramente cuáles son esta clase de relaciones que están prohibidas. Si viene una madre que está casada con su nieto, no importa cómo se quieran presentar o se identifiquen, no son familia, porque esas relaciones también son inherentemente pecaminosas y el resultado también es pecaminoso. Hay otras también que son, las relaciones inmorales, que están también señaladas en la Escritura. Por ejemplo, cuando un hombre
se casa con quien era su nuera, o una mujer con su yerno, que no son lazos sanguíneos, pero sí a través de, ¿sí? Un lazo directo a través de. Un hombre, por ejemplo, está prohibido que tenga a la madre y a la hija. Son relaciones inmorales. Por ejemplo, ese caso lo trata Pablo. Es lo que sucedía en la iglesia en Corinto, ¿sí? Donde un hombre tenía a la mujer de su padre, es decir, a su madrastra. Había tomado para sí a su madrastra. Y esa relación era inmoral. Y no solamente era inmoral, sino que lo que agravaba el tema es que en el Imperio Romano era ilegal. Inmoral e ilegal. ¿Sí? Lo que agravaba la situación de la iglesia es que él dejaba pasar por alto y no decía nada ante esa situación. Por eso Pablo amonesta tan fuertemente en contra de esa situación, para que la iglesia obre, actúe en contra del pecado, porque eso no era familia. No podía ser llamada familia porque era una relación inmoral. Así que básicamente tenemos estas relaciones que son pecaminosas en sí mismas, que no son familia, no importa cómo la querramos pensar, dibujar, justificar, no importa que digan que se aman mucho, no importa que haya hijos en el medio, ¿sí? Esto es inherentemente, los hijos no tienen la culpa, pero la relación en sí es pecaminosa y debe ser tratada, no puede ser aceptada en la iglesia. ¿Se entiende? El pecado siempre debe ser tratado, ¿sí? Por doloroso que sea, el pecado siempre debe ser tratado. Se debe resguardar a aquellos que deben ser resguardados, pero el pecado en sí debe ser tratado, ¿sí? No podemos callar ante el pecado. Entonces esas relaciones, todas, de la primera hasta la última, deben ser disueltas, porque la iglesia utiliza la tabla de que no está aprobado. Sí, la solución. A ver, ¿cuál es la solución? Y acá voy a poner una más que voy a hablar, porque esta sí requiere para todo una aclaración, que son las relaciones adúlteras. Que voy a hacer una aclaración, ¿sí? Porque de eso ya hemos hablado y todavía hay mucho hilo para cortar. Es más, le voy a dejar tarea en cuanto a ese tema. Todas estas relaciones, ¿sí? Las tres primeras seguro que son pecaminosas, y esta tercera vamos a ver un par de casos para poder entenderlo, ¿sí? La pecaminosidad de esas relaciones adúlteras. Pero todas estas relaciones son pecaminosas. ¿Cuál es la solución para el pecado? Porque el pecado tiene solución, ¿o no? ¿Tiene solución el pecado? Qué poca convencimiento. Por favor, espero que sí, porque nosotros hemos hecho uso de esa solución. Amén. Nosotros hemos hecho uso de esa solución, ¿sí? Por gracia de Dios. Lo único que soluciona el pecado, porque uno dice, bueno, no puedo aceptar estas relaciones, no son familia, a la luz de la palabra deben ser disueltas, pero nosotros procuramos algo más que simplemente la disolución de estas relaciones pecaminosas. ¿Qué procuramos nosotros? ¿Qué nos interesa? La salvación. La salvación. Así que la solución para esto, por supuesto, es Cristo, a través de esta hermosa palabra, arrepentir. A través del arrepentimiento. Sin arrepentimiento ni perdón. Sin arrepentimiento, bueno, no estamos seguros que si no hay arrepentimiento, esa persona no va a alcanzar nunca la gracia de Dios. Porque arrepentimiento y fe siempre van juntos, van de la mano. Es el mismo Espíritu el que concede ese arrepentimiento y da la fe para salvación.
Así que donde hay pecado, si queremos que el pecado sea realmente tratado y realmente solucionado, debe haber arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, eso significa que las personas se van a volver de su pecado. Porque si una persona dice que está arrepentida, pero persiste en continuar con su vida pecaminosa, en seguir practicando, en permanecer en su pecado, lo que está demostrando es que no está arrepentido. Sus hechos están diciendo que está mintiendo con sus palabras. ¿Sí? Una persona que verdaderamente se arrepiente, y no digo que sea fácil salir de estas, ¿por qué? Porque acá hay mentes que están realmente reprobadas. Hay mentes que están justificando lo que se está haciendo. Hay personas que seguramente están rotas emocionalmente, totalmente devastadas, traumatizadas, seguramente. Hay muchas cosas atrás de esto. Pero eso no justifica que nosotros permitamos que el pecado, ¿sí?, se practique en el ámbito, ¿no?, en el cuerpo, en la iglesia del Señor. Así que debe ser tratado. Buscamos la salvación. Sabemos que no hay salvación si no hay arrepentimiento. Así que estamos tratando a las personas para que comprendan, para que sean, no, les predicamos para que sean convencidas de pecado, justicia, juicio y vengan al arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, estas relaciones se van a disolver. Es más, ¿cómo vamos cuando la persona diga, bueno, estoy arrepentido o estoy arrepentida? ¿Qué le vamos a decir? Bueno, entonces, si estás verdaderamente arrepentido o arrepentida, debes dejar de pecar. Y eso implica que no puedes continuar practicando esta relación, porque es pecaminosa, en sí misma es pecaminosa. ¿Sí? Algunos que están en relaciones que practican el adulterio, es decir, han engañado a su cónyuge y se han ido, el peor de los casos, engañaron a su cónyuge y se han ido con una amante, ¿sí?, y permanecen en ese estado, y llegan a la iglesia y tal vez tienen hijos, y dicen, no, pero hace 10 años que estamos viviendo así, pero no se preocupe, pastor, porque mi ex ya murió. Así que, es cierto, bueno, por la muerte termina la alianza matrimonial, el pacto matrimonial culmina con la muerte, pero el pecado, el adulterio, no termina con la muerte del ex. ¿Qué es lo único que termina con el adulterio? Está escrito ahí, el arrepentimiento. Así que una persona puede decir, bueno, sí, vivimos 10 años juntos, no nos podíamos casar porque todavía el otro no se moría. y orábamos que se muere, no se moría. Y bueno, ahora que se murió soy libre, así que como fui libre nos casamos. Bárbaro, listo, se disolvió por la muerte el pacto matrimonial con esa otra persona. ¿Pero estás arrepentida? ¿Estás arrepentido? ¡No! ¿Cómo no? Entonces permaneces en tu pecado. No importa que se haya muerto. Seguís en tu pecado porque lo único que termina con la muerte de tu ex no termina con el pecado. El arrepentimiento es lo que te va a traer el perdón de Dios, la liberación del pecado. Entonces mucha gente aún hoy vive en esta situación. Permanece en su pecado porque nunca se arrepintió. Permanece en su pecado porque nunca se arrepintió. Tal vez ya no se pueda volver hasta el tiempo atrás, pasaron 10 años, 20 años, 11, 5 años, y ya no se pueda restituir, ya no se pueda restaurar, ya no se puede hacer nada con lo anterior. Tal vez hasta ya se murió. Pero debemos arrepentirnos de nuestros pecados. La persona debe arrepentirse y debemos conducirla al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y en ese caso, en el caso de que haya un perdón, el arrepentimiento también lo lleva a abandonar esa relación. Bueno, en el caso, acá está el caso, porque acá hay un caso este caso, murió el ex, es libre, ¿no? Es libre de
de aquella alianza. Debe haber arrepentimiento para que sea libre del pecado. Claro, porque el pecado está dentro de él, Claro. no en otra persona. Claro. Nunca lo confesó. Nunca lo confesó. ¿Sí? Ya no puede hacer restitución porque se murió. Ya no puede volver porque ya se murió el otro. O ya hizo otra familia. Y ahí vamos a ese caso muy puntual, vamos a estar viéndolo. Pero acá estamos tratando de resolver una cosa a la vez. Y lo más importante a resolver es la salvación de esa alma. Y que si no confiesa su pecado y no se arrepiente, va a permanecer en su pecado. Por más que ahora sea libre para volver a casarse, que sea libre para volver a casarse no la hace libre del pecado. Porque es el arrepentimiento, la confesión delante de Dios, lo que esa confianza, ese ir a la cruz, ese ir al Señor, es la sangre de Cristo la que nos limpia de toda maldad. El Señor es fiel, es justo para perdonar, sí, por supuesto. Cada vez que vamos a Él a pedir perdón arrepentidos, Él verdaderamente nos perdona. Pero si no lo hacemos, entonces permanecemos en nuestro pecado. ¿Sí? Entonces a veces en muchos casos la persona permanece en su pecado porque nunca, ya no ve necesario el arrepentimiento, porque total el otro ya se murió, ya hizo su vida, y ya no tengo más nada que ver, y no ve necesario el indagar en su corazón y ver el pecado. Como que pasó mucho tiempo, como que ya no hay más nada que hacer, como que por más que me arrepienta ya no hay más nada que hacer, y posiblemente por más que se arrepienta ya no hay más nada que hacer, pero debe arrepentirse. ¿Sí? Y esto es lo que muchas veces se pasa por alto. La persona que verdaderamente se arrepiente, en estos 3 primeros casos seguro que se va a disolver. Por eso esto lo puse y señalé, pero acá hay que poner pequeño asterisco, porque acá hay cosas que son puntuales. Pero en estas 3 primeras, si hay arrepentimiento, ¿cómo se va a mostrar ese arrepentimiento? En que esa relación se va a disolver. Porque no hay otra manera de mostrar el arrepentimiento, un verdadero y sincero arrepentimiento. Y si la persona se arrepiente, es perdonada. Va a dejar de pecar, va a dejar el pecado y va a ser perdonada por Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia entonces? Predicar. Si la persona le predicamos, ¿no? Vino así, le predicamos, llegó a Cristo, se arrepintió, se disolvió esa relación pecaminosa, llegó a la cruz, fue perdonada por Dios, recibió la gracia de Dios. La iglesia debe extender sobre esas personas la gracia de Dios. No podemos nosotros juzgarlas por su pasado. Eso eran algunos de vosotros, también dice el apóstol. ¿Sí? No podemos hacerle cargar con una culpa que ya no tiene. Porque si no, se imaginan que queda para nosotros, si obramos de esa manera. La iglesia es una comunidad espiritual que extiende el amor, extiende el perdón a todos aquellos que vienen en fe al Señor, y aún más allá, porque debemos amar y perdonar aún a los que están fuera de esta comunidad de fe, mucho más a los que han sido perdonados por Dios. ¿Sí? Así que esa persona seguramente deberá ser restaurada, seguramente deberá ser tratada, seguramente deberá ser conducida en un camino de crecimiento espiritual, de restauración física, emocional, espiritual. Seguramente es un largo camino y tal vez hasta difícil y doloroso camino en algunos momentos, pero es el arrepentimiento lo que abre la puerta a todo eso. Si no hay arrepentimiento, la persona permanece en su pecado y la iglesia no puede admitir ni aceptar que el pecado se practique abiertamente, descaradamente, públicamente, dentro de la comunidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pastor, ¿y los hijos en una relación como esa? Los hijos van a aparecer. Los hijos no tienen culpa. Pero les va a tocar, ¿sí? La iglesia
si esta relación la persona se arrepintió. Pues si no se arrepintió, difícilmente permanezca en la iglesia y difícilmente la iglesia pueda alcanzar a sus hijos. Pero si permanecen, si se convirtieron, si esto se disolvió y hay hijos allí en el medio, la iglesia debe alcanzar con gracia y misericordia a esos hijos. ¿Sí? Porque tal vez lo señalen, tal vez no entiendan lo que pasa o tal vez tienen edad para empezar a entender y asumir una culpa que no tienen. ¿Sí? Los hijos no han de llevar los pecados de sus padres, no van a pagar. El Señor dice, cada uno pagará por sus propios pecados, ha de asumir la culpa y la responsabilidad por su propio pecado, y los hijos en esto son sin culpa. Entonces debemos tratarlos a ellos como sin culpa en todo esto. ¿Sí? Esto requiere gracia y misericordia de la iglesia, un entendimiento claro de estas cosas, para no hacer reposar sobre esos niños un peso de responsabilidad que no tienen, porque ellos no eligieron nacer en una relación así o crecer en medio de una relación así. ¿Sí? Y en esto la iglesia debe ser muy sabia, porque también esos niños seguramente van a tener que ser enseñados y restaurados y conducidos sabiamente. Y si hay suficiente gracia y misericordia en la iglesia, no debería ser un imposible. Estas cosas se vuelven difíciles cuando no hay gracia ni misericordia en la iglesia. ¿Sí? Por supuesto que sería mejor no pecar. Por supuesto que sería mejor que estas cosas no sucedieran, pero suceden. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Nosotros mismos venimos de situaciones y de pecados de los cuales también hemos tenido que arrepentirnos y de los cuales muchas veces nuestros hijos están padeciendo alguna consecuencia de nuestras malas decisiones, pero ellos no tienen la culpa. Y tratamos, ¿no? Y la iglesia también los recibe como santos, para ser tratados como santos. ¿Sí? Esto requiere entendimiento y madurez. Ahora, si no hay arrepentimiento, no hay mucho que vayamos a poder hacer. Si no hay arrepentimiento, difícilmente, porque si no hay arrepentimiento no hay perdón. Nosotros para la obra de Cristo está ahí hace 2000 años, un hecho histórico. Dios consiguiendo para nosotros el perdón absoluto, completo. Pero no todos reciben el perdón, porque hay que llegar a esa cruz en arrepentimiento y fe. Jesucristo dijo cuando Pedro le preguntó ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando pecare contra él? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. Cada vez si se arrepiente y te pide perdón, entonces perdona. Pero debe arrepentirse y pedir perdón. Porque aunque nosotros somos llamados a perdonar, sabemos que ese perdón no hace nada en el otro hasta que ese otro se arrepiente, porque así lo vemos en la cruz. Nosotros perdonamos y estamos dispuestos al perdón, como Dios está allí dispuesto al perdón. Dios está dispuesto al perdón, pero no todos son perdonados. No en todos ese perdón aplica. No en todos ese perdón hace que las bendiciones de Dios lo alcancen. Solamente aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. ¿Sí? Nosotros somos llamados a perdonar, pero sabemos que las relaciones no van a ser restauradas hasta que haya ese arrepentimiento también de aquel que ha pecado. Porque si permanecen en su pecado, están demostrando que no son salvos, y podremos tener todo el afecto y toda la gracia y la compasión
pero mucho más no podemos hacer. No podemos ayudarlos a que sus vidas sean restauradas porque no hay manera que puedan ser restauradas. Ahora, esto no es instantáneo, no es café instantáneo, ¿sí? Esto es una tarea de la iglesia que sabemos que así como nosotros se nos tuvo mucha paciencia y requerimos mucha gracia y mucha misericordia de la iglesia, así también cada uno que llega a la fe, llegue como llegue. Dios quiera que llegaran y se arrepintieran. Si no hay arrepentimiento, bueno, han de seguir con su vida, pero su vida los lleva por un camino distinto al que nosotros estamos caminando. Entonces, tienen libertad, entre comillas, para elegir seguir practicando esa relación. Sí, deben asumir la responsabilidad de su elección y nosotros debemos hacerles entender, por si tal vez no lo han comprendido, que están caminando un camino que es opuesto al nuestro, que no hay puntos de conexión y que no podemos compartir, porque simplemente vamos por caminos opuestos. Si vos vas a Reconquista, desde acá a Reconquista y otro va a Rosario, no hay punto de encuentro. No nos vamos a encontrar nunca en el camino. Y lo lamentamos, y lloramos, y tenemos compasión, y hasta oramos, intercedemos, pero sabemos que no ha venido el único que puede realmente cambiar sus vidas, transformar sus vidas y traerlos a la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y esto no es discriminación, es elegir un camino. No se le puede cerrar la puerta tampoco a la iglesia. No le cerrar la puerta al ámbito, a la comunidad, al lugar, ¿sí? Pero no se los puede reconocer como miembros del cuerpo de Cristo, porque no lo son. Y si realmente uno es claro con todo lo que hace y dice, y les dice y les habla, para hacerles comprender, mirá, vos estás caminando para allá, nosotros para acá. Y con mucha pena y dolor tenemos que decirte que sigas caminando con total, haciéndote realmente responsable de tu elección, ¿sí? Pero entender que son caminos distintos y que no hay manera de que eso pueda tener o que podamos tener una verdadera comunión, porque no es posible, ¿sí? Podemos trabajar juntos, pues, capaz que alguno trabaja con gente que sí, que está en pecado, como, ¿no? Y pecados graves, podemos trabajar juntos, podemos hacer muchas cosas juntos, pero lo que no podemos es caminar juntos con Cristo. ¿Se entiende? Miren que acá hay una delgada diferencia entre distinguir la verdad de la mentira y hacer discriminación. ¿Sí? Porque no es discriminar, es aceptar que Dios le ha dado la capacidad para elegir, pero también la responsabilidad de asumir las consecuencias de su elección como nos la dio a nosotros, y que cada uno debe asumir esa responsabilidad, ¿sí? Y caminar, bueno, hay caminos que son incompatibles. Esto parece muy claro a veces en un clásico entre Unión y Colón, no se mezclan las hinchadas. ¿Usted vio? Y eso no es discriminación. No se está discriminando a nadie. Simplemente que están en lados distintos. Evitado la verdad y han tratado de ablandar las cosas.
Sí, porque han tergiversado el Evangelio. Dios es amor, ama a todos, y estas expresiones, si son expresiones de amor, entonces son válidas y no son válidas, porque tampoco son expresiones de amor, no del amor de Dios, ¿sí? Entonces, cuando somos claros con la verdad y la hablamos con amor, con fidelidad, con firmeza, entonces le damos la ocasión a la persona de que realmente pueda ver la elección que ha tomado, pero también ver la elección que no ha tomado. Y de qué lado está ella si no se arrepiente, y de qué lado estamos nosotros, que son una cuestión de elección que te lleva a caminos distintos. ¿Sí? Y que eso no tiene nada que ver con discriminación, aunque hay gente que por esas cosas discriminan. Tampoco somos necios de no ver que hay gente que discrimina por estas cosas y que le ponen etiqueta a las personas, y no importa cómo sea su historia después, ya les colgó la etiqueta, les hizo una cruz y los mira con caras raras y no los quiere ni tocar ni ver, ni tener ninguna relación con ellos. Eso sí es discriminación. Es asignar, no, esta persona vale menos. No, vale lo mismo, todos valemos. Cristo dio su vida y no hay seres humanos de primera y de segunda. Dios no hace excepción de personas. Entonces debemos comprender estas cosas también. ¿Sí? No discriminamos, pero la verdad nos obliga a mostrar claramente que esta es una cuestión de una elección que la persona que ha tomado esa elección debe caminar o debe hacerse responsable de esa elección, de ese camino, pero que nosotros hemos tomado otra elección, hemos elegido a Cristo, hemos sido traídos a Él y caminamos nuestro camino. Y que Dios tenga misericordia. ¿Sí? Que Dios tenga misericordia. Nuestra obligación es haberles predicado también claramente. Ahora, hay en la Biblia tenemos algunos ejemplos de familias que realmente no se ajustaron al modelo bíblico. No hay manera de ajustarlas al modelo bíblico perfecto, ideal, que marca el apóstol Pablo. Por ejemplo, Moisés. Vayamos al Antiguo Testamento. Moisés. Pensemos en Moisés, ¿no? El gran libertador de Israel. Moisés, si hoy deberíamos contar la historia, la madre estaba en una situación desesperante y para tratar de salvar la vida de su hijo, calafateó allí una canasta y la lanzó al río confiando en la providencia de Dios, que ese niño, que Dios lo dejó en las manos de Dios, porque en sus manos ese niño estaba condenado a morir. Así que lo dejó en las manos de la providencia divina. La hermana que seguía esa canasta ahí por el río, hasta que fue recogido por la hija de Faraón, y la hija de Faraón lo adopta como hijo propio. Es más, la madre verdadera de Moisés es allí, la hermana dice, bueno, ¿querés que te busque una hebrea para que le dé el pecho, para que lo alimente, para que lo críe? Sí, así que la madre seguramente estuvo con su hijo sin poder decirle que era su hijo, hasta que lo destetó, y eso era tal vez hasta los 4 o 5 años. Una edad donde todavía los niños tienen conciencia, tampoco gran conciencia de todo lo que se le dice. Así que Moisés vivió en una familia adoptiva hasta los 40 años. ¿Sí? No vivió precisamente en un modelo de familia bíblica, vivió en una familia pagana. Pensemos en David, ni hablar. David, con la cantidad de esposas, concubinas que tuvo, hijos por acá, hijos por allá, hijos a raíz del pecado, ese niño con Betsabé que después murió, los problemas que tuvo con Absalón, una familia que uno la ve en la historia y no era un dechado de virtudes precisamente. O sea, si en algo David no fue muy derecho allí, muy estricto o muy ajustado a la palabra, fue
precisamente en su propia familia. Un hijo que lo traiciona, que se levanta contra él, un hijo que mata, un hermano que mata a otro hermano. O sea, hay una historia familiar allí terrible. Sin embargo, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Agar, ¿se acuerdan? Agar y su hijo Ismael. Lo que hoy llamaríamos una familia monoparental. Una madre que es echada de su casa y que tiene que irse con su hijo. Y en las manos una provisión para solamente algunos kilómetros. ¡Wow! Abraham, el padre de la fe. Prácticamente condena a esa mujer y a ese niño a morir de sed. Pero Agar crió a su hijo. Allí se le aparece, ¿no? En toda la historia allí donde tiene ese encuentro con el Señor. Pero Agar es una madre que crió sola a su hijo. ¿Está bien? Ya era más grandecito, pero lo crió sola. No es tampoco un modelo, digamos, perfecto de familia ajustada a la descripción bíblica de lo que era familia. María, Marta y Lázaro, vayamos al Nuevo Testamento. María, Marta y Lázaro. 3 hermanos que vivían juntos y ellos 3 eran la familia. No había papá, no había mamá. No sabemos qué habrá pasado, si habrán sido abandonados, si habrán muerto los padres. El tema es que estos 3 hermanos eran una familia. Y la Biblia menciona que el Señor Jesús iba a su casa, y cuando dice a su casa está reconociendo que esta era una familia. O sea que las familias pueden tomar también distintas formas, no precisamente conforme al diseño original, instituido por Dios, porque el pecado ha traído muchos problemas, ha introducido la enfermedad, la muerte, tantas cosas, y no todas las familias han de lograr ajustarse precisamente a ese modelo instituido por Dios, a ese diseño instituido por Dios. ¿Sí? Sin embargo, son familia. No había pecado allí. No podemos decirle, no, María, Marta, Lázaro, sepárense. No, si eran familia, reconocidas como familia. Timoteo, el apóstol Pablo, dice que fue criado, enseñado en la palabra por su madre, y agrega a alguien más, a su abuela. Lo que llamaríamos hoy una familia extendida. Del padre, nada se sabe. Un padre ausente. No sabemos qué fue de él, si vivía con la familia, si no vivía, si se había ido, si se había muerto. Lo que sí sabemos es que era un padre ausente y que la madre y la abuela tomaron a su cargo la crianza, la educación de Timoteo. Una familia, abuela, mamá, hijo. Padre ausente. Hoy se parecería a muchas de las familias que llegan a la iglesia, ya sea la de Moisés, la de David no tanto, aunque algunos llegan con unos dramas impresionantes y uno dice, pero este es peor que David. Qué vida que tuvo, qué lío que tiene con un hijo acá, un hijo allá, y tiene unos problemones bárbaros. Pero Dios no lo rechaza. No rechazó a David por esto. Y acá entonces tenemos que ver que debe haber algo más. En Timoteo. Abraham también, cuando salió de Ur de los Caldeos, se llevó a su padre y a su sobrino junto con su esposa. Le dijo, sal de tu parentela, y él se llevó al padre y al sobrino. Una familia extendida también. Y eran familia. Así que las familias, a causa justamente de cómo el pecado ha invadido nuestras relaciones, el pecado también ha afectado a la familia, y la familia entonces, no todas las familias,
han de asumir o pueden lograr ese formato, ese diseño instituido por Dios. No todas las familias son papá, mamá e hijos, ¿sí? Papá y mamá casados en primeras nupcias con hijos nacidos de esa relación. ¿Sí? No todos. Sabemos que el pecado ha afectado las relaciones familiares y la conformación de los grupos familiares. Y acá es donde tenemos un problema. Acá es donde empezamos a tener problemas, porque si es mamá, papá y los hijos, ya está, listo. ¿Qué problema hay? Seguimos los consejos bíblicos, que ya se nos hacen difíciles, ¿no? Que ya se nos complica bastante, pero cuando no está, no sé, porque cada uno viene con su propia historia, ¿sí? Porque ojalá no hubiéramos pecado, ojalá no hubiéramos pecado. Ojalá toda nuestra vida hubiera sido un jardín de rosas, ojalá seguiríamos todavía en el jardín de Edén. Sabemos que no es así. Entonces muchos vienen con sus propias historias que los han moldeado, que los han forjado, y también donde han elaborado distintas relaciones. Y a veces vienen a la iglesia no bajo el formato preciso, ideal, ¿sí?, de ese diseño instituido por Dios. Pero si han venido a la fe, porque estamos hablando de que han venido a través del arrepentimiento, han venido a la fe, ellos han recibido la gracia del Señor, y si no están viviendo una relación intrínsecamente, inherentemente pecaminosa, entonces deben ser recibidos con gracia y misericordia. ¿Sí? De esto voy a empezar a hablar ahora y espero continuar el mes que viene. El mes que viene específicamente voy a tratar el tema de las familias ensambladas, porque llegan, y muchas, a la iglesia, llegan con hijos de más de una relación que a veces se ensamblan en un nuevo grupo familiar. Y nosotros también debemos saber qué aconsejar en esos casos, si esa relación no es inherentemente pecaminosa, o si realmente no hay pecado en esa relación, porque simplemente han llegado así, sin sin cargar con ningún pecado, digamos, que les impida esa relación. Entonces eso, Dios quiera, el mes que viene, para que veamos algunas de esas cosas y las tengamos en cuenta. Ya les anticipo, hay muchas cosas para las cuales tal vez no tengamos una respuesta bíblica, o claramente bíblica, que podamos decir, no, esto, mira, Mateo 5:28 dice esto, y podamos aplicar un versículo a cada situación. Y cuando eso no sucede, entonces debemos aplicar la sabiduría que nos da la palabra de Dios, ministrada con gracia y amor, ¿sí?, para edificar, para dar crecimiento, para que las personas, para que los hermanos y las hermanas logren, ¿sí?, ese saludable crecimiento espiritual en santidad. Así que hay muchas preguntas que tal vez podamos hacernos, para las cuales sinceramente, o me sincero con ustedes, no tengo respuesta. Así que espero que solamente hagan las preguntas de las cuales sí tengo respuesta y que las que no, que tengan misericordia, y tal vez a muchas debamos seguir indagando y realmente meditando y orando hasta que Dios nos dé una respuesta acerca de cuál es, qué debe hacer la iglesia, qué debemos hacer nosotros, qué deben hacer los pastores, qué deben hacer los hermanos ante ciertas situaciones que se dan en familias que llegan, ¿sí?, personas que llegan a la fe, que han llegado a la fe, pero en una situación donde no sabemos cómo eso encaja, ¿sí?, en algo que podamos quedarnos tranquilos en nuestra conciencia de que realmente podemos llamarlo familia y avanzar con ellos de esa manera. Hay cosas que sí, y hay cosas que son más difíciles de resolver. Así que hoy también les voy para ir terminando, ustedes saben, ¿no?
Cuando empiezo a terminar puede pasar 5 minutos, media hora, nunca se sabe. Les voy a presentar un caso para el cual no les voy a dar la respuesta, porque no sé si la tengo. Algunas cosas sí tengo muy claras, pero como también esto puede ser situaciones que se están viviendo o que escuchamos que otros están viviendo, es importante meditarlas. Me voy a basar en Mateo 19, versos 3 al 9, cuando el Señor habla del matrimonio y del divorcio. Mateo 19, bueno, yo les voy a explicar lo que he hecho todo este tiempo. Primero he dado todo lo que sé y ahora me estoy metiendo en temas que no tengo todas las respuestas, ¿sí? Y estoy esperando, así como en todo este tiempo he sido enriquecido con todo lo que ustedes han compartido, han usado de su gracia y misericordia para compartir conmigo y que uno se enriquece con todo eso. Estoy orando al Señor para que también, ¿no?, la iglesia, que podamos meditar algunas cosas juntos, basados en la gracia, ¿sí? Mateo 19, 3 al 9 dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y después en Marcos 10:12, el Señor suma, o sea, Marcos rescata una palabra del Señor que suma, porque es paralelo a este texto, suma algo que Mateo no registró, pero que sí Marcos 10:12, porque Mateo dice que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, cuando el hombre repudia a su mujer y se casa con otra, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Pero Marcos dice: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, es decir, el caso inverso. Marcos rescata también palabras del Señor que traen el caso inverso. Una cosa es que el hombre repudia a la mujer, otra cosa, y pone la misma estatura, que la mujer repudia al hombre, que era algo muy extremadamente raro en aquel tiempo. Es más, la ley mosaica solamente contempla el hecho de que si el hombre repudia a la mujer, pero no que la mujer pudiera repudiar al hombre. Y sin embargo el Señor trae esta palabra, que es sorprendente, ¿sí? Es sorprendente más en el contexto en el cual la está diciendo. Y también agrega algo más, tanto en Mateo como en Marcos, agrega algo que es muy importante, que dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y trae un mandamiento prohibitorio. Está prohibiendo algo. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Sí? Está diciendo: el matrimonio es una institución divina. Atentar contra el matrimonio, cuando el hombre atenta contra el matrimonio, está atentando contra una institución divina, es decir, es un acto de rebelión directo contra Dios. Atentar contra el matrimonio es rebelarse directamente contra la autoridad de Dios, es negar
y oponerse a la autoridad de Dios porque Dios lo unió. Claro, ahora que hemos venido a Cristo lo entendemos. Antes, posiblemente, no lo veíamos así, lo veíamos como lo veía el mundo. Es más, tal vez hemos venido a Cristo y pasó mucho tiempo hasta que lo empezamos y pudimos entender cómo era esto, ¿sí? La revelación y la verdad bíblica. Así que el Señor está poniendo allí una prohibición y está trayendo algo que para nosotros siempre es un problema, porque hay cosas que son fáciles de resolver o claras, no fáciles pero claras, y otras que no son tan claras. Y acá está, no me pidan que solucione esto, ¿sí? Por favor. Voy a poner la causa que menciona el Señor como única, que conocemos. Adulterio. Sabemos, y es lo que he estado compartiendo, que la salida del pecado es a través, por supuesto, del arrepentimiento. Una persona solamente puede ser perdonada y es perdonada por Dios cuando llega a arrepentir al Señor. Este pecado, el adulterio es pecado. ¿Sí? Es infidelidad al voto matrimonial. Y es, conforme a lo que dice Cristo, la impureza sexual o la inmoralidad sexual es el único causal admitido de divorcio. ¿Qué pasa si esta persona, tal vez, acá está el ofendido, esta persona perdona, pero esta persona no se arrepiente? ¿Qué pasa si no se arrepiente? ¿Qué pasa si no hay arrepentimiento? No hay perdón. No importa cuánto perdone, esta persona va a permanecer en su pecado, es decir, va a permanecer en su adulterio. Si no se arrepiente, si no hay manera de que hemos hecho y se ha hecho todo lo necesario y todo lo posible, todo lo que dice la Escritura que hay que hacer, pero esta persona permanece en su adulterio, es decir, llega a abandonar a su cónyuge para comenzar una vida con otra persona, no hay arrepentimiento, no importa cuánto lo perdone. Esto va a terminar en y acá es donde debemos entender algo. El Señor dice que el divorcio, que Moisés concedió el divorcio, dar carta de repudio, ¿a causa de qué? De la dureza del corazón. En este caso, ¿la dureza de qué corazón? ¿Ves? Se llega al divorcio por la dureza de este corazón. ¿Se ve esto? Ahora, ¿qué pasa si esta persona se arrepiente? Se vuelve de su pecado, lo confiesa, pide perdón. Sinceramente, estamos hablando de un arrepentimiento genuino, verdadero, completo, absoluto, incondicional. Se arrepiente. ¿El Señor la perdona? El Señor la perdona, la limpia. La sangre de Cristo la limpia de toda maldad. ¿Y si este no la quiere perdonar? ¿Qué pasa si este le niega el perdón? ¿De quién sería la dureza del corazón? Acá está la dureza. Y el que se niega a perdonar y mantiene duro su corazón en incredulidad, porque no está haciendo uso de la gracia de Dios.
Porque nosotros no perdonamos porque el otro se lo merezca. No perdonamos al pecador porque lo merezca, porque nadie merece ser perdonado. Es gracia de Dios. No es por mérito, no hay nada que podamos hacer para ganar el perdón de nadie. Es gracia. El perdón se basa en la gracia de Dios. Se sustenta en la justicia conseguida por Cristo en la cruz. ¿Por qué podemos perdonar? Porque este pecado ya fue pagado. ¿Quién pagó por ese pecado? ¿Quién cargó la culpa y el castigo por ese pecado? Cristo en la cruz. Lo perdonó Cristo. Esta persona se arrepintió. Significa, y está claro en la Escritura, que ese pecado fue llevado a la cruz por Cristo. Es decir, Cristo padeció el castigo por ese pecado. Por lo tanto, este debe perdonar. Es un mandamiento perdonar. Si se arrepiente, perdónalo. No importa lo que haya hecho. Si se arrepiente, perdónalo. Y perdonar es considerar saldada la deuda, porque otro la pagó. Por eso podemos perdonar. ¿Por qué podemos perdonar las ofensas que nos hacen? Porque alguien, así el otro no se arrepienta, consideramos que ese pecado también ya está saldado, no nos debe nada. Ojalá se arrepienta y pueda ser bendecido y pueda disfrutar el perdón que Cristo le ha otorgado y que nosotros, por gracia de Dios, le otorgamos. Pastor, una pregunta. ¿Y si dice que lo perdona y así todo igual le pide el divorcio, apoyándose en que es una causa lícita de divorcio? Lo que dice el Señor es que en definitiva se van a divorciar por la dureza del corazón. Que Moisés concedió dar carta de repudio por la dureza de vuestros corazones. En definitiva, todo divorcio siempre se debe a la dureza del corazón, de uno o de otro. Porque si no hubiera dureza en el corazón, este se arrepentiría y este libremente otorgaría el perdón, gratuito, inmerecido, incondicional, absoluto, completo, demostrando que su corazón no es duro para con Dios. Si no habría dureza, no habría pecado. Si no habría dureza, pero sabemos que el pecado siempre está ahí a las puertas, que debemos cuidarlo. ¿Qué pasa si cayó? Porque de eso estamos hablando. Ese es el problema. Si no hubiera pecado, no sería necesario el arrepentimiento y el perdón y Cristo hubiese venido en vano. Pero la cruz es también para nosotros ahora. No es que estamos libres de pecado. Claro, si sucede esto, ¿no? Que alguien se levanta los arrepientes, se lo arrepentido, los perdona, pero igual quiere separarse. ¿Cuál sería nuestro consejo en ese caso? ¿Cuál sería su consejo? ¿Usted me le diría? Si se quiere separar, si se quiere divorciar, la separación a veces es necesario para restaurar algunas cosas, ¿sí? A veces es necesario tomar un poco de distancia para restaurar, para ver algunas cosas que tal vez en medio del conflicto y del dolor no pueden verse, ¿sí? Una cosa es, espera, vamos a tomarnos un tiempo, vamos a tomarnos un poquito de distancia para repensar todo esto. Te perdono, pero vamos a tomarnos un tiempo para rever todo esto que nos ha sucedido. ¿Por qué? Y tal vez necesitamos unos días, no 2 años, unos días para realmente entender lo que pasó. Claro, porque esto no es inmediato, no es que No, va acá a estamos- sentir el perdón, la restauración, mañana van a estar juntos. Claro. No. Ojalá fuera Hay así. mucho dolor, Pero claro, sabemos que acá hubo mucho dolor, hay mucho sufrimiento, si hay hijos más todavía, hay toda una cantidad de gente afectada, no solamente, ¿sí? la propia familia, hay, ¿sí? Muchas relaciones afectadas ahí. Esto no es inmediato, tal vez para arrepentirse, y pasó un tiempo hasta que ¿sí? Confesó su pecado, se arrepintió, y tal vez pasó otro tiempo hasta que ¿sí? Fue la persona que tiene que perdonar realmente fue la cruz. Y desde allí
Ahora, la persona, y nosotros sabemos, cuando tenemos que perdonar, lo sabemos, que ya hemos estado en situaciones en las cuales tenemos que perdonar. ¿Lo hemos intentado hacer nosotros? Bueno, sí, la Biblia dice que tengo que perdonar, te perdono. Soltá perdón, le decimos, ¿no? Y el sabio consejo pastoral, soltá perdón. Declaralo, decretalo, un poco más casi que le decimos eso, ¿no? Decretá perdón sobre el otro y vas a ver, bueno, es una cuestión de fe por empezar, perdonar es una cuestión de fe, pero no podemos realmente perdonar si no vemos la obra de la cruz. La única manera, el único lugar donde nosotros podemos entender el castigo, la paga del pecado es la cruz. Y muchas veces hasta que no tenemos que perdonar, no vamos a ese lugar. Es fácil decir al otro perdonar hasta que nos toca a nosotros perdonar. Porque perdonar significa que yo considero saldada completamente la deuda. Y eso no lo puedo creer, no lo puedo comprender, no lo puedo asumir hasta que no veo realmente cómo ese pecado ha sido castigado en la cruz. Que realmente Cristo llevó la culpa y el castigo de ese pecado. Eso es algo que solamente lo experimentamos en la cruz. Pastor, y si hay un perdón mutuo, pero deciden separarse o divorciarse, Eso significa... no hay esos 2 días, no hay eso. Por eso el Señor dice, miren, la única, ¿por qué hay divorcio? Por la dureza del corazón. O sea, que no hubo perdón verdadero entonces. Lo que hay es dureza del corazón. La dureza del corazón va a impedir que haya un arrepentimiento verdadero y un perdón verdadero. Para que una persona se arrepienta de sus pecados, y sabemos también que arrepentirnos significa humillarnos, y humillarnos delante del Señor. No solamente de la persona a quien hemos ofendido, delante de asumir nuestra culpa, nuestra responsabilidad, que no podemos echarle la culpa a nadie, no hay justificación posible. Se nos terminan las palabras delante del Señor y solamente nos queda derramarnos delante de Él a implorar su misericordia, esperándole esa gracia sobre nosotros, confiando en esa gracia, pero sabemos lo que es estar ahí. Si hay, el que tiene dureza en su corazón nunca va ahí. Porque también hemos sido duros de corazón y hemos dicho así, me arrepentí de mi pecado, pero en verdad no hemos llorado por nuestros pecados. No nos hemos derramado, no nos hemos quebrantado por nuestro pecado. Leemos el Salmo ahí de David y, son palabras bonitas, a mí no me pasó. No sé de qué está hablando David cuando dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, no sé lo que eso significa. Pero el que verdaderamente se ha arrepentido sabe lo que es estar humillado delante de Dios. Y el que perdona, porque también hemos estado allí, sabe que perdonar duele. No me digan que no, me digan que cuando la ofensa es grande, cuando el pecado realmente te ha afectado completamente, como es este pecado, perdonar duele. Necesariamente. A Cristo, a Dios, perdonarnos le causó dolor. Él padeció. En sus llagas, dice. Somos nosotros curados. Es en sus llagas. Dios sabe que perdonar duele. Y que un corazón duro no va a estar nunca dispuesto a perdonar. Porque debemos asumir el dolor del pecado del otro. Porque el pecado causa dolor y debemos asumir como propio, como nuestro ese dolor. Pero si el otro tiene la culpa, pero yo debo asumir el dolor de ese pecado. Y perdonar. Y la única manera, el único lugar donde eso puede ser posible, donde eso puede ser hecho, es en la cruz. Porque allí está la gracia que necesitamos para hacerlo. Porque para perdonar necesitamos gracia. Una gracia que no es humana. El corazón humano nunca va a derramar esa gracia. Nunca sinceramente ni completamente. El corazón humano va llevando la cuenta. No digamos de este pecado, bueno, otro pecado, bueno, querida, te mentí. Bueno, está bien, querido, te perdono.
Al otro día, querida, te mentí. Bueno, querido, ya van 2. El que perdona verdaderamente nos lleva la cuenta, porque perdonó. Volvió a 0 la cuenta, porque ya desapareció la deuda. Y si lo engañan 4 veces, 5 veces. Bueno, ahí deberíamos ver si el arrepentimiento es sincero. ¿Sí? Y ahí entonces debe evaluar si este arrepentimiento es sincero, porque si no es sincero, no hay perdón que alcance. Como no hay cruz que alcance para aquel que no se ha arrepentido. Esto es el Señor nos muestra esto, que la cruz está allí y es lo más grande que ha sucedido. Bueno, Y no alcanza para aquel que no se arrepiente. En el caso que dijo ella, cuando ya es persistente, pero sin embargo quiere estar con esa persona, pero no me dejé, le dice, la otra persona tiene el derecho de perdonar, pero también de separarse. Es que ya te digo, si esta persona persiste en sus pecados porque no se arrepiente. Y en definitiva, si no se arrepiente, el camino, que tal vez sea largo y doloroso, va a conducir al divorcio. Porque el perdón de este no alcanza si no hay arrepentimiento. ¿Se entiende? Que todos los demás casos que ustedes le pueden decir, no, bueno, pero si perdonó y si hay divorcio es porque hay dureza de corazón. ¿Alguno de los dos? ¿O los dos? O los dos. El único lugar donde el corazón se derrite, se quebranta, es en la presencia del Señor. Si estas cosas no se llevan al Señor, no hay manera. Si estas cosas no se llevan a la cruz y se ponen para que sean tratadas por el poder de la sangre de Cristo, entonces no hay solución posible. Y ahora les dejo el caso para no me pidan solución a esto, ¿sí? Ya les di la otra solución, ya se las di, ¿sí? Si hay dureza, no, pero si hay divorcio, mira, si hay divorcio, el Señor dice que si hay divorcio es porque hay dureza, en alguno hay dureza de corazón, ¿sí? No hay otra. Entonces hay que tratar con la dureza del corazón para que no haya divorcio, ¿sí? Y ahora les voy a poner un caso. Y con eso termino, se la dejo picando ahí, me voy enseguida para que no me pregunten nada, porque no... Aunque lo veo y lo releo y depende de cómo no lo vea. Pero ¿qué pasa? ¿No? Ese caso, ¿no? Que ya les mencioné. ¿Hay arrepentimiento? ¿Sí? ¿Hay perdón? No. La dureza del corazón está acá. Y finalmente entonces, ese caso, ¿no? No, yo tengo derecho a divorciarme. Hubo infidelidad, no tengo por qué perdonar. La Biblia me da suficiente sustento, me da argumentos para que yo le dé carta de repudio. Así que no la perdono. No importa que se haya arrepentido sinceramente. No la perdono. Así que tengo derecho. Es más, pedí consejería pastoral y me dijeron, sí, tenés derecho. Así que, listo, se terminó. No perdoné. Y este caso, entonces, no está más, se divorciaron. Y esta persona estaba sinceramente arrepentida, fue perdonada por el Señor. Aunque por la dureza del corazón de su cónyuge, ese perdón, ella no disfruta de ese perdón, los beneficios de ese perdón, pero verdaderamente está arrepentida y fue perdonada. Pero ahora se encuentra divorciada. Pero no por la dureza de su corazón. A ella sí, o a esa persona le alcanzó la gracia de Dios. ¿Qué pasa con esta persona si quiere volver a casarse? Se las dejo, ¿sí? Pero no, la Biblia dice esto, y el Señor le... Pero ¿qué pasa en verdad con esta persona? Porque en el pizarrón y en el papel puede ser fácil resolverlo. Es más, si buscamos suficientemente, en 10 minutos lo resolvemos en el papel. Pero acá hay una persona que ha recibido la gracia del Señor. Pero se puede casar porque ya se arrepintió.
Bueno, eso es lo que les dejo a ustedes, ¿no? No me pregunten a mí, eso se lo dejo a ustedes para que ustedes busquen la respuesta. No me pidan todo hoy. ¿Sí? ¿Por qué les propongo este ejercicio? Porque tal vez no hay otro caso que nos haga indagar más profundamente el significado de la gracia de Dios. Y supóngase, ¿sí? una mujer o un hombre joven. Que pasó por todo esto. Esto no es en un día, ni en dos, pasó todo lo que tenía, mucho tiempo, pasó un tiempo de mucho sufrimiento, mucho dolor. Hasta que finalmente se resolvió así, aunque el divorcio nunca soluciona nada. ¿Sí? El divorcio causa problemas, no soluciones. ¿Lo creen? El divorcio causa problemas, nunca soluciones. Las soluciones están en el arrepentimiento y en el perdón. El divorcio nunca solucionó nada. Trae muchos problemas. Pero, en un caso así, ¿qué hacemos con esta persona en la iglesia? Se las dejo como... Y no para que ni siquiera lo resuelvan o busquen en la Biblia, sino para... Esperá, ¿y si esto pasa? ¿Y si esto, Dios quiera, me pasara a mí? Si fuera yo esa persona que ha recibido la gracia del Señor, pero está en una situación que parece que algunos me dicen esto, otros me dicen aquello. Sé que hay gente que acá estudia la Biblia, así que se lo voy a dejar como tarea. Para que lo mediten. Tal vez se encuentren una solución, tal vez bíblicamente yo puedo ver que hay una respuesta. Pero si esa respuesta que consideramos que, bueno, tengo un sustento, si esa respuesta favorece o arruina la vida de esa persona. ¿Sí? Y no estoy diciendo ni una cosa ni la otra. Ni que sí, ni que no, ni que deba hacer esto o deba hacer aquello, sino que lo meditemos a partir de la base sobre la cual nos ha sido dada la palabra de Dios, que es la gracia de Dios y la justicia completa obtenida por Cristo en la cruz. Desde la gracia, no desde lo que a nosotros nos parece, nos gustaría, sino que indaguemos en las palabras de Pablo, en las palabras del Señor, porque todas esas palabras se fundamentan en la gracia de Dios. Para los hijos de Dios se fundamentan en la gracia de Dios, en la gracia abundante de Dios. Sin justificar nada, sin buscarle un giro para tratar de llegar a fundamentar alguna opinión personal. Y tal vez alguno diga, la verdad, no sé, espero nunca tener que ver, nunca enfrentarme a un caso así porque no sabría qué decirle, o lo que tengo para decirle no sé si la estoy ayudando o la estoy destruyendo. ¿Se animan? Yo creo que también había que poner esta persona, pero también enfocarse en la otra persona que creo que necesita más gracia, porque se está tomando de un derecho, una concesión, que no es un mandamiento del Señor. Y el mandamiento sí es el matrimonio que no sea disuelto por un hombre, también es perdonar. Dios no dice que no se puede perdonar. Yo creo que también requiere mucha atención a esta persona, porque también, usted dijo, se divorció, sí, pero el divorcio no le solucionó nada. Ese corazón está impenitente todavía. Bueno, pero no me dé la solución. No, ya está soplándole a la no gente. solamente sino también. Bueno, ahí pasas por ahí. ¿Sí? Pasas por ahí. ¿Hay algo más para hacer? O simplemente, bueno, como ya está finiquitado, decretamos, esto ya está así, no hay vuelta atrás. O hay algo más para hacer. O la gracia todavía puede abundar y sobreabundar para que esto no termine como aparentemente está terminando y haya otro camino para tomar. ¿Sí?
porque a veces somos tan determinantes de decir listo, esto es así, punto, chao, no hay más nada que hacer y nos olvidamos. Por eso la respuesta está en la gracia de Dios. Y en el caso de supongamos que se arrepiente y entra en relación a esta persona, ¿se puede volver a casar? Bueno, hoy hablamos de uno que hizo eso. El Antiguo Testamento decía que si el hombre daba carta de repudio a su mujer y esa mujer se casaba con otro hombre y ese hombre después la repudiaba, ese segundo marido la repudiaba, el primero no podía volver a tomarla. Pero este caso no sería ese. ¿Sabes? Porque es la misma. Sí, porque aún permanece lo que ha unido Dios. Y el hombre no tiene derecho a separarlo. Aún permanece. ¿Sí? Porque él o ella, si no ha perdonado, pero no ha violado sus votos matrimoniales, aún mantiene sus votos matrimoniales, ¿sí? Entonces sería más fácil que ella o él se ha arrepentido y ha vuelto. Hay mucho para hacer acá. ¿A qué le tocó mucho por este? ¿A qué? Y por Porque eso, lo que y por recibió este- de gracia, tiene que recibir de gracia. Sí. ¿Y por este que hacemos mientras tanto? Ese necesita ser restaurado también. Si no recibe perdón en otro lado, va a vivir con culpa. Muy bien. Exacto. Ahí está el punto. La culpa que asume. Porque va a sentir la consecuencia del pecado. ¿Qué tema? Porque la persona, le diste en un punto crucial. Porque esta persona no perdonar está poniendo la culpa sobre esta y se la hace sentir. ¿Sí? Y esta persona está con culpa. A pesar de haber sido perdonada por el Señor, va a estar con culpa. Va a estar recibiendo todos los beneficios del perdón. Y esta persona sí hay mucho para hacer acá. No hay que dar nada por terminado. Si tenemos la ocasión de... ¿sí? Estamos hablando de gente creyente, ¿sí? De creyentes. ¿Sí? De gente que si los conducimos a Cristo va a llegar a Cristo. Confiamos en esa obra. Por eso les puse este caso. Bueno, ahí. Yo soy como definitivo, pero... Hay que acompañarlo a orar hasta que no vea a la otra persona casada, que siga orando. Se va a cansar ya. Y acá hay situaciones que son... ¿Cómo se llama el muchacho? Pastor, y si uno está en el Señor y el otro no. Y esas son situaciones mucho más difíciles. Porque la única manera de que haya un arrepentimiento, o sea, hay gente que realmente no está en el Señor, pero asume que ha pecado, que se ha equivocado y pide un perdón o tiene un arrepentimiento que aunque no es en el Señor, pero a veces es suficiente. Porque si póngale que la persona es recurrente y perdona, y vuelve de nuevo a hacerlo y perdona, y después dice no, ¿está? Te perdono sí, pero... Por eso es que el caso es ejemplar. Si es persistente en su pecado, si permanece en su pecado, ¿cómo muestra que permanece en su pecado? Porque lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir. Y entonces significa que no se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, entonces hay que ver a esta persona, porque la dureza del corazón está aquí. Y no importa cuánto perdone, los beneficios de ese perdón nunca la van a alcanzar. Y si permanece... Pero se puede divorciar. Sí, pero sería por la dureza, en el primer caso, ¿no? Por la dureza del corazón de esta persona. Pero en el divorcio sería arreglar un problema exterior y el problema es interior. Exacto. A través se pretende... Esto en el mundo es normal, natural, está legalizado, en 10 días te divorcias. Pero no somos el mundo. No podemos tener la misma mirada. Miramos a través de la gracia de Dios. Miramos a través de la gracia de Dios. ¿Sí? Y estoy poniéndole el caso más fácil, el caso mejor, de dos creyentes.
donde los dos han llegado a Cristo y conocen el camino para llegar allí, que puede haber tiempos de dolor y sufrimiento hasta que, pero alguien tiene que asumir esa responsabilidad también en la iglesia de acompañar estas cosas, estos casos y a estos hermanos y hermanas, porque posiblemente solos no logren llegar, porque hay muchas voces, porque hay muchos que le van a decir, sí, hace esto, hace aquello, hace lo otro, pero esperá, ¿qué dice el Señor? Sí, hasta esos casos tenemos. Entonces, ¿quién va a asumir ese llevarlos hacia esa cruz para que encuentren en la gracia de Dios la solución? Alguien debe asumir. Ahora, estamos hablando de que ¿sí? Ha habido un arrepentimiento genuino, sincero, verdadero. Y eso se va a mostrar, eso se ve. Los frutos dignos de arrepentimiento se va a ver claramente. ¿Sí? Si la dureza del corazón está acá, entonces hay que tratar acá. Pero si la dureza del corazón está acá, hay que tratar acá. Y si los dos son creyentes, entonces no debemos dudar de que eso ha de suceder. Pero necesitan una ayuda, un acompañamiento. No gente que los juzgue, sino sin que los presionen. Hay que acompañar, contener y conducir hacia, para que puedan ver la gracia de Dios. Pero para acompañar allí, uno mismo también tiene que haber visto esa gracia y estar bajo esa gracia. Y yo no creo que cuantos aconsejan, no, divorciate, y creyentes que aconsejan eso cuando el divorcio no es. Claramente el Señor dice que es la concesión por la dureza del corazón, pero nosotros, si somos creyentes, ya no tenemos un corazón duro, nos ha sido dado un nuevo corazón. Un corazón donde está escrita la ley de Dios, grabada la ley de Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a poder llegar a ese lugar de arrepentimiento y de perdón genuino, verdadero? ¿Sí? Y que el pecado, Cristo murió a causa del pecado, para que el pecado ya no se señoree de nosotros. Es más, Romanos 6:4, el pecado ya no se señoreará de vosotros. 6:20, si no me equivoco, Romanos 6:20. 6:18, debería buscarlo. Romanos 6. El pecado ya no se enseñoreará de vosotros, ¿sí? Porque hay una obra hecha. ¿Sí? Si logramos, mire, si entendemos esto y lo que debemos hacer, sustentados y basados en la gracia de Dios, hallaremos el camino para tratar también problemas que son difíciles de tratar. Otros casos que son tal vez hasta más complicados teológicamente de resolver. ¿Sí? ¿Amén? Pastor, todo esto en el camino del Señor. Sí. Porque si estaríamos en el mundo, bueno, ya somos condenados, ¿cierto? Si estamos en el mundo no nos importa nada. No importa nada. ¿Sí? Es más, muchas veces hemos hecho estas cosas en el mundo y venimos a la iglesia con un lío tremendo. Pero bueno, el mes que viene, Dios quiera, vamos a meternos en eso, ¿sí? Porque el Señor, tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia y misericordia, ¿sí? Y aquellos a quienes ha recibido también restaura. Amén. Estaba hablando de la precio, no quiero salir mucho del tema, pero escuchaba algo que se está enseñando, hay una falsa enseñanza que da vuelta que se enseña a ti y junto al grupo que tiene el predicador, de que, como hablaba hoy, de la sujeción de la esposa, y ellos enseñan que la esposa no se puede sujetar a menos que el esposo no sea ese que dice la palabra, que dice el Pablo. Recién ahí se puede empezar a sujetar. La pregunta sería, ¿y nosotros somos esos esposos? ¿Alguien acá es ese esposo que dice Pablo allí en Efesios? ¿Alguien es esa esposa que menciona Efesios? Ninguno. Porque esto figura, ¿no? Está hablando, señalando la relación entre Cristo y su iglesia.
Entonces esto tiene que estar bañado por la gracia de Dios como la baña el apóstol Pablo a toda esta palabra. Está diciendo, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia y se entregó a sí mismo. Esposas, someteos, sujetaos a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Y pone un modelo que es una vara bastante alta. Entonces nosotros debemos reconocer que no hemos alcanzado esa medida, pero que debemos ir hacia esa medida. Que no tenemos excusa para no ir hacia esa medida. Mientras lo hacemos va a haber muchas dificultades y muchas situaciones que se van a resolver con esa misma palabra. El marido ha de amar, la esposa ha de sujetarse bíblicamente, que no está hablando de inferioridad, está hablando de una relación voluntaria, de confiar en su esposo para que la guíe, y que ambos se complementan y se completan entre sí. Y si creemos esto, entonces vamos a encontrar la solución a todos los problemas que surgen en la relación matrimonial, en la relación familiar, entendiendo que este es el modelo. ¿Y cómo resolvemos el problema, querida? Bueno, con la palabra. Los dos nos sometemos a la palabra y caminamos en la palabra, y por la gracia de Dios vamos a ir alcanzando esa plenitud de la cual habla el apóstol Pablo, de la que habla la palabra de Dios. ¿Sí? Que no haya un marido perfecto no nos justifica ir en contra de la palabra. O que no haya una esposa perfecta no nos justifica que vayamos en contra de la palabra. Al contrario, esa es la medida a la cual todos estamos siendo conducidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dios está restaurando las cosas. Es maravilloso, esto es asombroso. Es hermoso que el Señor esté restaurando hacia este modelo perfecto de nuestros matrimonios, nuestra familia. Ahí está también la fe. También lo alcanzamos por medio de la fe, porque no hay otra manera.